Ahora, vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Hoy cantamos Yo danzo en el río de Dios. Y el río de Dios nos habla de un fluir, de una corriente. Y nosotros tenemos el libre albedrío, porque Dios nos los dio y no nos los quita, de dejarnos guiar por esa corriente o simplemente ser espectadores de esa corriente y quedarnos atrás. La invitación hoy es: entra en el río. Entra en el río que el Señor nos ha estado cada vez más aumentando en medio de esta casa. El año 2024 ha sido un año de río, de una dirección tan fuerte, y no de cualquier río. Un río caudaloso, un río que empuja. El Señor lleva este 2024 empujándonos. Su misericordia ha hecho que ese río sea tan fuerte, que hay tantas situaciones que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, para que podamos entrar en el río y no quedarnos de espectadores. Dele gracias a Dios por esa situación apremiante que lo llevó a la orilla. Así fuera para, yo quiero ir un poquito, y cuando usted vino a ver, se lo llevó. Aleluya, aleluya. No se quede con los deditos mojando la orilla del río, porque hemos recibido hace 8 días de parte del Señor una advertencia. ¿Recuerdan? ¿Cómo se llamó el mensaje? Atendiendo a la advertencia. Y realmente creo que lo tengo que puntualizar, porque fue tan exacto lo que pasó en la semana que por momentos digo, es tan evidente que la mente de Dios es tan grande, lo que Dios revela es tan profundo, que nosotros siempre cogemos un pequeño fragmento. Y entonces yo tengo que decirles, Dios nos hizo una advertencia. Y la advertencia que nos hizo hace 8 días es: no te permitas ninguna tregua. ¿Se acuerdan? Porque si antes te dije que es sin tregua, ahora te digo que si haces algún tipo de tregua con tu debilidad, vas a tropezar. No podrás mantenerte en pie. Sé vigilante. Atiende a esta advertencia, y nos habla de algo interno, algo que está sucediendo dentro de nosotros y que tenemos que poner a cuentas, no ignorar, cuidarnos, estar alerta. Así es. Miren, aprendimos de la atalaya, entonces hablamos de Ezequiel 33. ¿Y qué dijimos? Que cuando Dios lanza la advertencia, lo hace por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es soberano en saber cómo va a trabajar. Si lo revela directamente por sueño, por visión, o envía a un, ¿qué? Atalaya. Y hablamos que ese atalaya es aquel, ¿recuerdan ese video tan lindo? Que mientras otros están haciendo lo propio, lo del día, él está vigilante para ver por dónde hay peligro. Y que tiene la manera dada por Dios de comunicar ese peligro para que entonces se tome una acción y no se cause el daño. Hablamos que advertencia no es amenaza. Hablamos que cuando desde el altar de Dios se hace una advertencia, no es una amenaza. No, y el pastor me amenazó que si yo no iba a la iglesia, entonces iba a perder mi trabajo. No es una amenaza. ¿Estás conmigo? ¿Alguna vez has recibido una advertencia por amenaza? Ay, no todos son muy santos, yo los felicito. Porque lo otro que aprendimos es que el pueblo de Dios le cuesta reconocer a la atalaya y la instrucción de la atalaya. Y es bíblico. Y es bíblico. Porque sencillamente hay verdades que no nos gustan. Miren,
Me pasó algo muy curioso y no le voy a dar detalles, pero yo enseñé esto el domingo. Y no demoró el Señor en mostrarme en la semana que el Espíritu Santo me había estado advirtiendo algo. Y que a mí me había dado un disgusto que yo había decidido ignorar. Había una tarjeta con un mensaje. Y me apareció en mi escritorio, como uno tiene siempre mensajitos y versículos. Y es como una carta. Y yo leí la tarjeta y la leí y bueno, al comienzo no me decía mucho. Eres hermosa, Dios te ama, lo que siempre todos nos dicen. Pues la Biblia lo dice. Y de pronto seguí leyendo y ya lo que leí más adelante no me gustó. Y tan no me gustó que simplemente la dejé de leer. Y ustedes no van a creer, durante la semana anterior, o sea, ese atender a la advertencia, yo sabía que era para mí, pero yo no había relacionado tanto con esa tarjeta. Se me aparecía, esa tarjeta se multiplicó por 1000. Se me aparecía en todas partes. Yo abría la Biblia, estaba. El cuaderno de oración estaba. Abría el bolso y aparecía. Y yo decía, ¿pero esta tarjeta qué? Y además no me gustaba, porque me hablaba de solucionar algo que yo creía ya estaba solucionado. O que quería creer que ya no me afectaba. Y esta semana volvió, y yo dije, ay, la voy a leer porque qué necedad, o sea, le puso paticas Dios a esta tarjeta. La cojo y cuando la leo, dije, sí, tengo que aceptar que no, que tengo que trabajar en eso. Y yo la ignoré y prediqué. Y volvió el Señor y me la dio, mira, esto es. Y comprobé, no nos gusta que nos digan la verdad. Cuando nos tocan, la verdad nos tocan un botoncito. Y ese botoncito hace que algunos estallen, otros ignoren, otros procrastinen. Y es la hora en que tenemos que entender que no podemos procrastinar. Salimos de aquí el domingo y no demoró el enemigo en querer hacer una tregua. Sin tregua. Si hacemos tregua, resbalamos. Toca estar alerta. Alerta. Y bueno, la verdad es que aprendimos que lastimosamente hasta a la atalaya se puede corromper. Y entonces vimos la necesidad de ser un pueblo que quiere oír la voz de Dios, porque incluso una atalaya para tener reconocimiento, para obtener algún provecho, puede terminar cayendo en la trampa de decir lo que el otro quiere oír. Y deja de ser atalaya. Puede estar llamado por Dios, pero si resbala en eso, ya no sirve para el propósito. El siervo de Dios que está procurando agradar a los demás, resbala. Porque pararse aquí para decir lo que todo el mundo quiere decir, yo me paro aquí y le digo, ¡qué hermosos son! ¡Cuán llenos de la gracia de Dios! ¡Poderosos, resplandecientes, santos, 3 veces santos! O sea, no, pero créame que cuando vemos que se nos ponen enfrente siervos de Dios con caras largas a hablar de lo que tenemos que enderezar, nos toca someternos espiritualmente porque la carne quiere salir corriendo. Yo no estoy para que ninguno me diga, estoy muy grande. Ya yo eso me lo sé. Ya yo fui y vine. Qué importante es entender que esa voz que levanta la atalaya es cuando hay peligro y que este cuando es ahora. Concluimos entonces, exterminemos todo lo que nos está haciendo la guerra en lo profundo del corazón o ganará terreno y nos destruirá. Sin tregua, nada es nada. No dejemos nada del enemigo con vida en nuestro corazón.
Y eso se complementó con lo que vimos el martes. Levanten la mano, quiero honrar el que vino el martes o se conectó. El Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. ¡Benditos! Pero usted todavía está bendito también en el nombre del Señor. Conéctese, ahí está. En Facebook está, en YouTube está o solo en Facebook. En las dos, en YouTube, en Facebook está, ahí puede consultar. ¿Por qué? Porque necesitamos entrar en el río. ¿Cuál es el río? Gratitud. Gracias, Señor, porque nos adviertes. El martes hablamos. No podemos ser unos vasos de honra para el Señor si no tenemos gratitud en el corazón. Por eso hoy en medio de la adoración pensaba eso, decía tanto que tenemos que agradecerte, Señor. Nuestra sola vida es un milagro extraordinario. El diablo odió el día que cada uno fue puesto en el vientre de su madre. Lo odió. ¿Usted sabía eso? ¿Por qué? Porque fue puesto en el amor de Dios con su imagen y su semejanza para que ésta fuera restaurada. Y ha procurado su muerte. Así como procuró la de Moisés, la de nuestro Señor Jesucristo, así ha procurado su muerte. Su muerte espiritual, pero también su muerte física. Y nosotros estamos aquí sostenidos, más vivos que nunca, alabando al Señor, dándole fuete a la carne, en el nombre de Jesús. ¿Cómo no dar gracias? Pasemos lo que estemos pasando. Seamos vasos de honra y procuremos la sanidad de nuestro corazón por medio de la gratitud. Eso lo vimos el miércoles. Perdón, el martes. ¿Será que la vamos a pasar para el miércoles? He dicho miércoles ya varias veces. Y la enseñanza del día de hoy es, ¿cuál? ¿Cuál es tu demanda? ¿Cuál es tu demanda? ¿Cuál es? Escriba, si los que tienen su cuaderno, si quiere abajo escriba, bueno, personalícelo. ¿Cuál es mi demanda? Y tenga su Biblia allí, ábrala en el Salmo 21 y acompáñeme en esta oración antes de abrirla, antes de leerla. Ábrala, Salmo 21. Ponga su mano sobre la palabra de Dios, sobre este salmo. Cuando era más joven, soy joven, pero era más joven, Dios me dio una canción de ese salmo, ¿saben? Pero me hace falta valor para compartirla. Oren y las compartimos. La tengo escrita y escribí varias canciones y esa es la que mejor grabada me quedó en el corazón. Y es un salmo rema en mi vida. Sí, Thais nos compartió de la palabra que el Señor le dio a cada uno para el día viernes y compartió este salmo para nuestra casa. Y ese salmo es un salmo rema. Es de los pocos que Dios me ha dado canción. Y ponga la mano allí, porque en el nombre de Jesús vamos a recibir algo nuevo, vivo, poderoso. Padre, gracias. Gracias por la vida que hay en tu palabra. Aquí está un pueblo que necesita tu vida en la situación de conflicto que vive. Tus hijos, hoy te decimos, danos vida. Danos vida, danos de esa vida que nadie más nos puede dar, Señor. Solo tú tienes palabras de vida. Usa esta palabra, Señor, en tu voluntad para vivificarnos y pasarnos de muerte a vida. Amén. El Rey se alegra en tu poder. Oh Jehová, en tu salvación, cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó
y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre. Lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová. Y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Amén. Salmo 21, versículo 1 al 7. Acabo de leer. Este salmo es una profunda acción de gracias del rey David. Es una consecuencia lógica del Salmo 20. Por eso es tan importante que usted cada vez que va a leer un pasaje, lea el contexto. Lea lo que venía sucediendo y lo que sucede después. Antes de este salmo es el Salmo 20 que comienza: Jehová te escucha en el día del conflicto. Es también de David y es un clamor en un momento de angustia, el 20. Resulta que llegamos al 21 y encontramos esa manifestación, ese fuego, declarando que el Señor ha dado la victoria, gozándose en la victoria, dando gracias por la victoria, y dice en tantas oportunidades: gracias porque concediste el deseo del corazón, gracias porque concediste el anhelo, gracias porque concediste la petición, gracias porque te invoqué y me respondiste. Ahora, en el versículo 21:3 dice: porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. A ver, ¿el salmo lo escribió quién? ¿David era qué? Está hablando de él. Está hablando en tercera persona, pero está hablando de él. Ahora, los eruditos israelitas afirman con verdad que es un salmo mesiánico también. Está hablando del Señor Jesucristo, quien ha sido puesto en alto, coronado de majestad. Pero la profecía en la palabra en varias oportunidades tiene tres cumplimientos. Se cumplió en David, se cumplió en el rey Mesías y se cumple en el cristiano en su calidad de rey y sacerdote. Porque la palabra de Dios dice que aquel que cree en Cristo ha sido constituido rey y sacerdote. O sea que cuando a usted le dicen reinita, se lo dicen en serio. Cuando usted le dice a su esposo mi rey, se lo dice en serio. ¿Me está siguiendo? Oiga aquí, Gustavo se queda mirando a Giovanna. Dígame mi rey. Lejos. El rey es Cristo, el subrey. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Usted puede entender que esta palabra habla del rey David y tiene aplicación a usted. Y es que lo que el rey David vivía para el momento en que escribió estos salmos realmente muestra a tal grado su humanidad que creo que no hay nadie aquí que no se pueda identificar. Cuando la palabra de Dios dice en ese versículo 3 del Salmo 21, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, el consenso de los eruditos de la Biblia es que este versículo está haciendo alusión a la victoria que el rey David tuvo sobre los amonitas. Esa está relatada, anote por favor, en 2 de Samuel capítulo 12,
y en Primera de Crónicas, capítulo 20. En los dos habla del mismo episodio. ¿Cuál episodio? La victoria sobre ¿quién? Los amonitas. Del segunda de Samuel es el 12 y de Primera de Crónicas el 20. Vamos a leer en la parte, segunda de Samuel 12:30. Y dice así: y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la que pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Quiero aclarar algo. El momento en el que el rey David escribe el Salmo 21 no es que sea ese momento, pero la frase del versículo 3 evoca ese momento. ¿Estamos? Si alguien no lo entiende, díganlo fresco. Es decir, es como que yo escribo un cántico hoy, estoy viviendo una situación hoy, pero en ese cántico que estoy escribiendo evoco algo que sucedió antes. Entonces él está dando gracias al Señor porque me diste la victoria y trae a memoria también esa victoria en la que le fue puesta esa corona. ¿Estamos? Qué interesante que cuando él hace este cántico evoca ese momento. Porque decide en este cántico celebrar la victoria sobre los amonitas también. Y se nos hace necesario saber que este fue un pueblo enemigo de Israel siempre. Los amonitas. Y es aún más interesante saber que el origen de ese pueblo enemigo de Israel es el vientre de la esposa de Lot, es decir, la simiente de Lot. Cuando sus hijas cometieron incesto, pensando que se quedarían sin prole, emborracharon a su papá y tuvieron incesto, tuvieron 2 hijos, ¿cierto? Uno de ellos se llamaba ¿cómo? No, Moab. Los moabitas. ¿Recuerdan de dónde venía quién? Ruth. Ruth era moabita, pero decidió que Jehová fuera su Dios. Y entonces está en la línea mesiánica. Pero resulta que este es el otro hijo que se llamó Ben-Amí, y un hijo de Ben-Amí sí se llamó Amón. Siempre decimos los amonitas y los moabitas, pero no era que el hijo se llamaba Amón, realmente el nieto. Y resulta que estos amonitas, pueblo guerrero en contra de los israelitas, adoraba a 2 dioses, el dios Micol y el dios Moloc. Ellos eran los que adoraban a Moloc y al dios Micol. Y saben, es fuerte porque Micol significa el rey de ellos. Vamos a hacer un encuentro de nombres y sus definiciones para poder entender la victoria de los amonitas, lo que significaba espiritualmente. Es más, lo que significa. Y aquellos que les gusta la jerga cristiana evangélica, o sea, yo, piénselo de esa manera cuando esté en sus batallas. Tengo que vencer a ese amonita. Y usted va a darle significado a lo que está sucediendo. Micol significa el rey de ellos. Y esto quiere decir el que realmente está gobernando. Moloc significa rey de muerte o rey de vergüenza.
este Dios era hecho tallado en piedra, pero tenía sus brazos extendidos y en sus brazos tenía un horno. Aquí había un horno. Y el dios Moloch, todos los amonitas y más adelante muchas culturas adjuntas y lamentablemente incluso los israelitas cayeron en ese culto, llevaban al primogénito y lo incineraban en ese horno. Se lo tenían que ofrecer al dios Moloch. El primer fruto del vientre, el primer fruto de la simiente, tenían que ofrecerlo y hacían las filas para llevar diariamente los que habían nacido como primogénitos y meterlos en el horno y que fuesen incinerados. Es terrible porque esta práctica también la hicieron algunos israelitas. Y en la Biblia hay mucha evidencia cuando les consagran, les llevan mis hijos a Moloch, dice el Señor. La perversidad a la que puede llegar incluso el pueblo de Dios. Incluso el llamado, es que esto es delicado. Y resulta que Amón significa el que está oculto. Amón fue el dios de los egipcios. Ellos lo fusionaron con el dios Ra, del sol. Y ellos rendían, el dios supremo de los egipcios era Amón, en compañía del dios del sol. Y podríamos decir que los amonitas representan aquello que nos gobierna ocultamente y trae muerte al propósito de nuestra vida y vergüenza. Anótelo. Esté atento. Porque si reunimos el significado espiritual es eso. Ese enemigo que venció David, los amonitas, representan aquello que nos gobierna ocultamente y trae muerte al propósito de nuestra vida. Muerte y vergüenza. Esa muerte del primogénito habla del fruto, de la razón por la cual. Y ahora viene algo muy interesante, muy, que no había notado en las escrituras, y es que esta victoria sobre los amonitas, que está mencionada en este Salmo 21, la tuvo David inmediatamente después de que fue advertido, amonestado por Natán, se arrepintió, se puso a cuentas y salió, está hasta en el mismo capítulo, y derrotó a los amonitas. Hay momentos en los que me toca dejar que piensen. Porque la victoria de David sobre los amonitas se dio después de esa amonestación por su pecado oculto de adulterio, fornicación, homicidio y 1000 cosas más. La inmoralidad sexual de David durante esas vacaciones espirituales era su rey. Lo gobernó. Tenemos que ser sinceros, no fue el espíritu de Jehová el que gobernó a David desde que decidió quedarse, no ir a la guerra, asomarse y ver a esa mujer desnuda. Fue su inmoralidad sexual y lo gobernó ocultamente y trajo separación al propósito de Dios, del propósito de Dios, y trajo muerte de su primer hijo con Betsabé. ¿Está entendiendo?
y además vergüenza porque su pecado tuvo que estar expuesto públicamente porque no daba el hombre para verlo. Natán le habla y le dice: ¿qué piensas de este hombre que hace esto, que hace aquello? Para que él se identificara, pero era tan grande la ceguera espiritual que él nunca pudo identificarse con un hombre que simplemente se había comido un animalito de otro, cuando él había cometido adulterio, fornicación, homicidio. Ahora vino la advertencia, la amonestación del Espíritu Santo a David por boca del atalaya. ¿Cómo fue el atalaya? ¿Cómo se llamó? Natán fue el atalaya. Natán fue el que llegó a decirle: ese hombre eres tú. Ese hombre capaz de cometer tanta injusticia, tanta maldad, eres tú, muy rey, pero eres tú. Y entonces leamos 2 de Samuel 12, 11, 15. Porque luego de esa amonestación viene una sentencia. Y por boca del profeta del atalaya, David recibe esto. Dice: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y tu casa. Este es Dios hablando a David, a su siervo amado, a su ungido. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Qué tremendo esto, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y dice: entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Pequé, imagínese, hasta este punto, y él dice: pequé. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Todo lo que hiciste tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y eso no quiere decir que Dios no nos ame. Y eso no quiere decir que Dios no nos haya ungido. Y eso no quiere decir que no tengamos la gracia, el favor, el amor de Dios. Pero Dios respalda primero su palabra, su santidad. Él no puede negarse a sí mismo. Y por más amor que le tenga David, le dice: hay una consecuencia. Voy a tomar tus mujeres y otros se van a acostar con ellas en tu cara. Y todo el mundo lo va a ver, vas a quedar ridiculizado. Porque tú hiciste eso escondido, yo te lo voy a hacer al sol. Y el hijo que te ha nacido va a morir. ¿Saben? Es tremendo porque cuando nosotros leemos ese pasaje, que yo siempre sueño, es uno de mis sueños, que usted sea de los que lee el pasaje completo en su casa, porque el tiempo no nos da para leer todos, pero si usted anota, puede disfrutarlo. Cuando lo leemos completo vemos que David luego de esto entra en un ayuno y en un gemir. Y decide no comer y decide rasgarse las vestiduras y cilicio y clamar al Señor para que su hijo no muera. Y duró, y cuando le tienen que ir a dar la noticia, los criados dicen: no, este hombre se va a morir. Se va a morir si está así nomás. Solamente con la advertencia. Cuando lleguemos y le digamos que ya murió. Pero la Biblia dice que cuando llegaron y le dijeron ya murió, él se lavó la cara y se sentó a comer.
Y le dijeron, ok, algo no entendemos. Y él dijo, pues es que mientras vivía, yo hacía mi parte. Pero ya se ha hecho la voluntad del Señor y yo la acepto. Y qué tremendo es ver el contraste entre David y Saúl. ¿Sabe qué dijo Saúl cuando fue sorprendido? Cuando Samuel lo vio y le dijo, has hecho locamente, loco, hiciste locuras. Hoy yo venía a confirmar tu trono. Hoy yo te confirmaba para que cuando hablaran de Cristo, hablaran de Saúl y no de otro. Hoy era el día, hiciste una locura haciendo lo que no, desobedeciendo al Señor, ofreciendo un sacrificio que no, hiciste una locura. ¿Y sabe qué dijo Saúl? Lo peor no fue eso, le dijo ahí, es que yo me asusté, lo que pasa es que el pueblo se desmandaba y tú no llegabas porque como tú llegas tarde, Samuel, y entonces me tocó, y eso fue terrible. Mostró su falta de responsabilidad, mostró su falta de sanidad emocional, buscando la aprobación de las personas y no de Dios. Mostró mil cosas, pero ¿sabe qué fue terrible? Que él le dijo, ay sí, pero Chito, no le vayas a contar al pueblo que ya no tengo el aval. No le vayas a contar al pueblo que Jehová me ha reprendido. Miren, la demanda de David, la demanda de Saúl, ¿cuál fue? Que no se den cuenta. Cuida, Samuel, mi reputación. Y yo le digo, para que usted sea un hijo agradable a Dios, usted tiene que olvidarse de la reputación. De lo que dice el de al lado, de si usted hace o no hace. Para que nosotros podamos ser unos hijos que agraden al Señor, nos tiene que importar solamente la opinión de Él. Si Saúl, miren, nosotros tenemos un Dios grande en misericordia. Si Saúl en ese momento se hubiese arrodillado y hubiese hecho lo que hizo David, dijo, pequé, Dios le hubiese perdonado. ¿Cuántos creen eso? Es que la sangre de Cristo, el Cordero inmolado, desde antes de la fundación del mundo, ya había lavado todos los pecados para aquel que se arrepiente. Y resulta que él no. Pero David, la demanda, y aquí entonces quiero aterrizar el nombre del mensaje. Porque sea que nos demos cuenta o no, nosotros tenemos una demanda delante de Dios. La demanda de Saúl fue, cuídame la reputación. No importa que las cosas estén mal entre nosotros, pero que la gente no se dé cuenta. ¿Cuántos siervos de Dios hacemos eso? ¿Cuántos siervos de Dios sabemos que estamos pecando, que estamos mal, que tenemos puertas podridas, abiertas? Pero la prioridad es que el pueblo no se dé cuenta. Por eso, tarde o temprano, terminamos siendo quitados, cortados. Porque el Señor se provee a sí mismo de corazones conforme a su corazón. Y tiene misericordia, pero su misericordia está en armonía con su santidad. Tarde o temprano, los Saúles caen. Tarde o temprano. Y Dios levanta en el nombre de Jesús David en medio de su casa. Ahora, ¿por qué digo que todos tenemos una demanda? La definición de demanda, la palabra en hebreo de demanda es bakasha, que significa petición, solicitud, súplica. Es muy concordante con la traducción del latín, que es solicitud.
Por eso es que los abogados estamos tan familiarizados con esa palabra, demanda. Porque es la que se usa para definir un texto con una solicitud que se presenta a un juez en contra de un tercero para que el juez como autoridad resuelva a nuestro favor ese conflicto. ¿Cuántos abogados hay aquí? Eso, muy bien. Entonces, aquel que debe decidir respecto a un asunto tiene que considerar la demanda. El juez considera la demanda. Lee el escrito. Lee la petición, lo que se le está pidiendo. Ahora, en el ámbito profesional en el que nos movemos dos de las que están acá, dos abogadas de las que están acá, es necesario todo el tiempo asumir una posición frente a una petición. Ese es nuestro trabajo. Llega la petición y yo tengo que asumir una posición frente a esa petición. Y entonces llega escrita. Y usted viera esas bellezas. A veces llega un escrito que es que ustedes no sirven, comienza diciendo que no servimos para nada. Esa es la entrada. Y ustedes que no hacen nada, porque entonces, porque es una injusticia, porque estoy molesto, porque no me parece, porque y uno lee las dos hojas y no encuentra la petición. Uno lee y le tiene que responder, sí, su merced, pero dígame qué quiere. O si no, llega otra enfocada en todo lo que sucedió. Tiqui, 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 ¿qué pasó esto? Tiqui, 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 ¿qué pasó esto? Tiqui, 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 10 páginas. Y nos miramos y decimos, qué desgaste. Con que hubiera escrito una línea, quiero esto, ya. Estaba todo. Y el Señor me hacía pensar que nosotros tenemos que aprender a tener conciencia de lo que estamos demandando de Dios. Y cuando digo demanda, entonces no es que lo estemos acusando. Estamos siendo a Él como juez, como el que puede decretar a nuestro favor con una petición. Pero ¿qué es lo que le estoy pidiendo? A veces hablamos mucho y no decimos nada. O a veces, y tengo testigo en mi trabajo, leo uno y uno dice, me provoca redactarle yo, porque tiene la razón, pero como lo está pidiendo lo contrario. No le conviene lo que está pidiendo. No sabe lo que está pidiendo. Y es similar cuando estamos delante de Dios en estas situaciones extremas. Nosotros debemos aprender a tener claridad en cuanto a cuál es nuestra petición. Independientemente de lo confuso que pueda ser tu panorama el día de hoy, el Espíritu Santo hoy nos pregunta, ok, la cosa está revuelta, estás en una licuadora, pasando muchas cosas, la vida no resultó como creías que iba a resultar. El Espíritu Santo hoy nos pregunta, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué es lo que quieres? Quítale el argumento, te dice el Señor. Quita el argumento, porque entramos argumentando. Quítale el fundamento de hecho, de derecho, las pruebas, quita todo eso. Vete a la cápite de petición, solo ese, solicitud, y dime, ¿qué es lo que demandas delante de mí? Necesitaremos concentrarnos, porque esto tiene que ser congruente con el profundo anhelo de nuestro corazón. ¿Sabía que pedir no es fácil? La Biblia dice que pedir no es fácil. La Biblia nos dice que pidamos, pero nos dice pedís, pedís, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, porque para tus propios deleites pides.
Eso quiere decir, porque pides de acuerdo a tu propia opinión, sin saber ni siquiera cuál es el verdadero anhelo profundo de tu corazón. O sea, a Dios le pasa, creo yo, como nos pasa a nosotros. Llega el correo electrónico y no. A veces vienen personas de mi equipo de trabajo, Doc, ¿lo lees tú? Para ver si soy yo, que no entiendo. Y lo leo yo y le dije, no, es que él ni se entiende. El mismo que escribió, no se entiende. Él no sabe ni lo que quiere. Y el Salmo 21:4 dice, después de que habla de lo que ya conversamos, de la corona, dice, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Si yo le pregunto, ¿qué demandó David? Saúl demandó apariencia. David demandó vida. Vida. Verdadera vida. Y eso nos habla de verdadera conexión con Dios. Mira que es fácil confundirse, porque había una sentencia de muerte sobre su hijo, ¿recuerda? Él clamó y ayunó por la vida terrenal de su hijo y Dios se lo dio. No, o sea que no está hablando de esa vida. Cuando él dice vida te demandó y se la diste, no está hablando de vida terrenal, está hablando de vida espiritual. Por eso es que enseguida lo enlaza, largura de días, eternamente y para siempre. Se refiere a esa conexión en el espíritu que una vez expuesto el amón de David, él venció y alcanzó. ¿Cuál fue el amón de David? Esa inmoralidad. Y eso se legó a su generación. Y fue consecuencia de esto. Ahora, lo que demandó David a Dios fue vida. Por eso, cuando ahora sí nos vamos a ir al momento en que él fue sorprendido por Natán. En el momento inmediatamente siguiente en que su pecado es expuesto, ese lo tenemos en el Salmo 51 y 52, y dice, versículo 10 y 12 del 51, lo que él demandó lo siguiente, le dijo, mi petición es la siguiente, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu recto delante de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa fue la demanda. El escrito decía, yo pequé contra ti, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Dame un espíritu recto. Renueva tu gozo, no me eches fuera de tu presencia. ¿Qué te pido? Que no me eches fuera. Yo pequé, no me eches fuera. ¿Cuál es nuestra demanda? Demandó un corazón nuevo. Y esto nos habla de ese disfrute de la eternidad, ¿saben? Esa corona de victoria sobre los amonitas, sobre lo que estaba oculto, eso que estaba gobernando, y esa corona que tipifica la victoria de Cristo, coronándonos, habla de esto.
Él tiene el poder de darnos la vida que necesitamos para que podamos entonces alcanzar aquello que verdaderamente anhelamos. Es que el Salmo 21 es hermoso porque él dice: yo demandé vida. Y sabemos ya, a esta vida demandó, esta vida espiritual, conexión con Dios. Y todo el tiempo se la pasa pensando: concediste los anhelos de mi corazón. Pero es que tenemos que elevarnos. No puede ser que a esa altura todos los anhelos de nuestro corazón sean terrenales. Largura de días eternamente. Esto está a otro nivel. Y no es un concurso de música. Es la posibilidad de alcanzar el disfrute de la eternidad desde ahora. No tenemos que posponerlo. Nosotros entramos a la eternidad el día que creímos en Cristo. Ahí entramos. Ya. Vida. Y Dios me dijo: te tengo una noticia. Aquel que haya atendido a mi advertencia de sacar lo oculto en arrepentimiento y me haya demandado la verdadera vida, a él ya le he entregado la victoria. Pero es que llevamos siendo advertidos de sacar lo oculto, ¿cuánto? ¿2 años? Y ya con lo oculto afuera, ¿cuál es la demanda? ¿Que no se note? Vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un espíritu recto. Permíteme habitar en tu presencia. ¿Cuál es tu demanda? Yo he recibido de parte de Dios que debo reformular mi demanda. Tenemos esa posibilidad en derecho, ¿saben? Uno va y se acelera y presenta la demanda y a mitad de camino dice: ¡ay! No era por esa causal. Me la van a rechazar. Bueno, en el Señor hay gracia. Se puede hacer. Él ya la conocía desde antes, que nos íbamos a equivocar. Y en el derecho tú puedes ir y retirarla. Vas y la retiras, la corriges. Y sabes, yo sentía de parte del Espíritu decirme: reformula tu demanda delante de mí. Necesito que para esta nueva temporada de tu vida la reformules. Con todo lo que ha sucedido, con todo lo que te he mostrado, con todo lo que te he enseñado, por todo, reformúlala. David demandó vida. Salomón demandó sabiduría. Saúl demandó apariencia. ¿Cuál es tu demanda? ¿Cuál es mi demanda? Porque el resultado de demandar vida es salvación, presencia del Señor. Y en esa presencia está garantizado el gozo, la alegría, el bien, la prosperidad, la victoria. Vale la pena reformularla. Reformular nuestra vida, nuestra demanda.